Bien, regresamos con la ministra de la Producción, la señora Gladys Tribeño, para hablar sobre las políticas sectoriales. Ministra, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan José, y gracias por la invitación. A usted. Bueno, ya estamos en noviembre, estamos a poco más de un mes de acabar el año. ¿Cuál es el balance para ustedes del 2012 en cuanto al sector produce, ¿no? Lo que es manufactura, MIPES, pesca? Bueno, en general es un año que ha tenido muchos desafíos a nivel de cada uno de esos segmentos del sector que me corresponde hoy día gestionar. Pero ha sido un buen año. 2012 ha sido un buen año para el Perú, entonces es un buen año para todo el sector productivo en general. Pese a los problemas que ahora estamos teniendo en el sector pesca, ha sido un año importante y bueno para el sector. Entonces yo creo que la evaluación general y el balance es positivo. ¿Cuánto ha crecido este año el sector manufacturero? Bueno, ya cuando ves cifras de crecimiento respecto al año anterior, nosotros respecto a noviembre, si solo vemos el análisis más que a noviembre, yo diría a septiembre, que es cuando mañana van a salir publicados los resultados de la encuesta manufacturera que hacemos. Entonces el crecimiento es de 3%, 3.6% respecto al mismo mes del año anterior. Y si hablamos de lo que va del año a septiembre, es 1%. Entonces es un crecimiento que obviamente se ha visto afectado por la reducción de las tasas de crecimiento del sector primario, porque el que sí ha crecido es el sector no primario. Estábamos revisando justamente el último boletín estadístico mensual y una cifra que nos llamó mucho la atención es justamente cómo se ha dinamizado el sector no primario frente al primario, cuando la gran mayoría de analistas hablan de una reprimarización de la economía. Esto no es lo que dice la data, ¿verdad? Bueno, lo que dice la data es que hay algunos sectores que están eslabonados, que están favoreciendo el crecimiento justamente de la actividad no primaria. En el ámbito de los productos intermedios, entonces está todo lo vinculado a la construcción, que está creciendo a tasas importantes, ladrillos, cemento, explosivos para la minería también. Entonces esos son productos intermedios. Ya en el ámbito que no está vinculado a los productos intermedios, sino a los productos de consumo, todo el tema de alimentos ha crecido de manera importante. Hemos aumentado un poco los envíos del sector textil, lo acabamos de ver en las noticias que ustedes han puesto hace un momento, y eso ha favorecido también en general que las tasas de crecimiento del sector no primario sean positivas. Cuando uno habla de manufactura, bueno, básicamente son estos dos grandes grupos, ¿no? Sí. Primario, que es más o menos 13%, no primario, que es más o menos 87%, y el primario ha decrecido casi en 6%. Sí, las tasas de crecimiento. Y el no primario, perdón, ha crecido en casi 6%. Sí. ¿Cuáles son las dinámicas que generan esta diferencia entre estos dos sectores? Bueno, ahí hay varias cosas. En este caso, el mercado externo, del cual dependemos para todo lo que es la actividad primaria, es el que en un contexto de crisis es razonable que tengamos estos decrecimientos, porque obviamente son países que reducen sus pedidos, son países que están también acomodando sus economías, y entonces eso afecta directamente a la materia prima que nos compran, ¿no? En el caso de los no primarios, hay mucha relación con el crecimiento de la demanda interna. Hay mucho mayor consumo, en particular en el caso de alimentos es uno de los sectores que más ha crecido, tiene tasas importantes, y luego la actividad de construcción, el sector construcción ha favorecido que hayan tasas importantes de crecimiento de cerámicos, de muebles, de madera, de productos de metalmecánica. Entonces esos segmentos han sido favorecidos por el crecimiento de una actividad que está con mucho dinamismo, que es el sector construcción. Dentro de lo que es manufactura no primaria, ¿cuáles son los sectores que están con mayor dinámica además de la construcción? Porque estábamos revisando y hemos visto que hoy día fabricamos más muebles que textiles. Exacto, pero es por la relación que hay. Acuérdate que dentro de esta categoría entra también todo lo que son puertas, ventanas de madera, pisos de madera. Todo lo que está ligado a la construcción. Exacto. Entonces todo aquello ligado a la construcción ha sido favorecido porque la construcción jala otro tipo de actividades, ¿no? ¿Construcción es más o menos qué porcentaje hoy día el PBI? ¿13%? Sí, más o menos. Y tiene tasas de crecimiento de 34%. Así es. Yo diría entre 12 y 13%, pero tasas importantes.
Muy interesante, porque eso habla justamente, abona en aquellos que creemos que la economía está creciendo en base a factores que sí son generadores de crecimiento de largo plazo y no solo, como se decía, en la estructura primario exportadora, que evidentemente va a tener siempre limitaciones en el largo plazo. Sin duda, pero las exportaciones no tradicionales también tienen tasas de crecimiento impresionantes, ¿no? Más de 5 veces de crecimiento en los últimos 10 años, eso es importante y eso también forma parte de la actividad no primaria. Sí, estábamos viendo hace unos días, en una entrevista con el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Pedro Laechea, nos comentaba que metalmecánicos están exportando casi 750 millones de dólares al año. Sí, y hay un segmento, el tema de matrices, por ejemplo, que es muy importante, ha crecido muchísimo y hay que destacar el trabajo que se está haciendo a nivel de ese sector. ¿Cuáles son las restricciones que tiene el sector manufacturero en el largo plazo? Yo imagino regulaciones laborales de ese tipo. ¿Cuáles son las principales restricciones para un mayor dinamismo, un mayor crecimiento en el largo plazo que ven ustedes desde Produce? Bueno, ahí hay dos dimensiones. Una es la problemática de las empresas que hoy día están en marcha y que quieren crecer más. Y para ellas el tema laboral siempre es un tema en donde ellos quisieran que hubiera mayores niveles de flexibilidad, ¿no? Ese es los planteamientos permanentes que se le hacen al sector para ver cómo contribuimos o cómo se puede flexibilizar ese segmento. Pero de cara a más bien, yo diría, a la ampliación de la base productiva manufacturera, hay otro tipo de desafíos que quizás son hoy día los más retadores para nuestro sector. Ahí tenemos problemas de espacio. No hay suficiente espacio ya en Lima que concentre el 59% de la base manufacturera para poder seguir expandiéndose. Y menos aún espacios flexibles, modulares, que permitan que las empresas puedan ir creciendo, ¿no? Comiencen con naves pequeñas. Exacto, estamos hablando de parques industriales. Luego tenemos un nivel muy grande de concentración de esa actividad industrial aquí en Lima. Por eso precisamente estamos trabajando de la mano con la Sociedad Nacional de Industria en lo que nosotros le llamamos un plan industrial, de desarrollo industrial, que busque tener ciudades con mayores niveles de industrialización, que sean ciudades intermedias, que sean, digamos, la proyección de crecimiento de lo que tenemos hoy día en Lima. Pero eso tiene que estar amarrado al desarrollo también, por ejemplo, de infraestructura, de capital humano. Hace poco teníamos a un representante justamente del sector industrial que nos decía que no había capital humano técnico. Sin duda, y justamente ese es otro de los ejes de trabajo que estamos teniendo en conjunto con la misma Sociedad Nacional de Industria, porque nosotros, ustedes saben que Senati depende de la dirección nombrada por la Sociedad Nacional de Industria. Produce tiene un director en el Senati y justamente ellos tienen una red muy amplia y muy grande de centros de adiestramiento técnico a nivel nacional. Y justamente en lo que se está trabajando es ver cómo hacemos que calce la demanda con la oferta a nivel de capacitación y a nivel de preparación. Todavía hay muchísimo que hacer en ese segmento. Hoy día nos peleamos a los cuadros. En el sector industrial hay una demanda de cuadros muy específicos que ha generado una competencia y un mercado que incluso ha elevado las remuneraciones de personas especialistas a nivel técnico, que es bueno para ellos, pero nos hace ver que hay una gran demanda a nivel de esos perfiles que tiene que ser satisfecha en el corto plazo, porque si no vamos a retrasar las tasas de crecimiento. Entonces tenemos desconcentración, tenemos ampliación de la base productiva y yo diría el tercer mayor desafío es la sofisticación. Necesitamos empresas industriales que nazcan nuevas, ya con desafíos muy concretos. Justamente el día de ayer comentaba yo en un evento en donde hemos participado que necesitamos que nazcan con una vocación exportadora clara, porque una empresa que hoy día nace pensando solo en venderle al mercado local, estamos teniendo una visión de corto plazo o una visión, digamos, de mercados pequeños, porque finalmente nuestro mercado sigue siendo un mercado pequeño. Y tienen que nacer con la vocación exportadora y en segundo lugar, tienen que tener una vocación por la innovación también. O sea, no es posible hoy día pensar, tener tasas de crecimiento necesarias y de proyección para poder salir al mundo si es que no innovamos permanentemente. Entonces, a veces es difícil introducir estos dos, estos dos criterios o estos dos requisitos en empresas que ya llevan 10 o 20 años.
Y eso lo hemos visto en una encuesta que vamos a compartir en las próximas semanas con el país, que es la primera encuesta de innovación que se ha hecho en el Perú, que va a dar resultados de cuál es el perfil de la empresa que innova, a los cuántos años comienza a innovar, ¿no? En qué momento ya no solamente innova desde fuera contratando los servicios de alguien, sino innova contratando a profesionales que formen parte del staff de la empresa para mantener un proceso de mejora continua a nivel de temas de innovación. Entonces vamos a tener resultados a nivel nacional en ese sentido que van a ser valiosos para tomar decisiones justamente en cómo tener políticas o diseñar instrumentos que nos permitan llevar a las empresas que nunca han tenido esa práctica y ese hábito hacia eso, ¿no? Para las que recién comienzan es más fácil y por eso vamos a tener algunos instrumentos para las que recién comienzan, para que nazcan ya con un ADN distinto. Para las que ya existen, pues tenemos que darles, saber un poco cuáles son los determinantes para que ellas comiencen a hacerlo. Voy a ser un poco de abogado del diablo. Sí. ¿Okay? Un estudio de McKinsey reciente mencionaba que la productividad industrial peruana relativa a la de los Estados Unidos era de 17%. Okay. Entonces ahí hay grandes espacios aún de mejora. Por otro lado, nos encontramos como país alejados de la frontera tecnológica. Y tendríamos que añadir a eso las restricciones que tenemos justamente por lo que son las regulaciones laborales y también la facilidad para abrir y cerrar negocios, lo que es el ambiente de negocios. ¿Cómo hacer para limpiar estos nubarrones que se presentan frente a esta posibilidad de crecimiento que tiene la industria? Bueno, ahí yo diría más bien no mezclemos esos dos componentes, porque digamos, el entorno de negocios hoy día ha favorecido y ha cortado los tiempos que le toma a una nueva empresa, ya sea que venga de fuera o que sea desde dentro, para crear su negocio. Uno puede en menos de 3 días tener una empresa abierta. Ya los problemas comienzan cuando tienes que sacar tu licencia, cuando tienes que cumplir los requisitos de estacionamiento, cuando tienes que pasar el certificado de defensa civil. O sea, ya ahí las cosas se comienzan a complicar. Pero el tema de apertura, si lo mides por el tema de apertura, se han acortado los plazos. El Consejo Nacional de Competitividad ha hecho muchísimos esfuerzos para que los sectores respectivos cumplan. Con notarios, ¿verdad? Sí, a través del procedimiento con notarios, a través de los MAC, estos módulos de atención al ciudadano. Tenemos uno en la zona norte de Lima que funciona muy bien, donde uno puede en menos de 3 días conseguir la constitución de su empresa. O sea, por ahí se ha avanzado. McKinsey a lo que se refiere en concreto es a temas de productividad en los distintos sectores que nosotros quisiéramos ver en mejor situación si nos vemos comparativamente. O sea, los niveles de productividad de Perú están muy lejos de los que tiene Estados Unidos, obviamente. Y tenemos que seguir avanzando. Y el sector que mejor está es el sector agrícola. Y eso, en realidad, si tú ves el cuadro, el gráfico, pareciera una buena noticia para nosotros, pero en realidad se refiere más a las grandes empresas que hoy día trabajan en el sector agroindustrial, pero no a la mayoría. Nosotros sabemos que tenemos una agricultura todavía minifundista que está costando mucho trabajo integrar, asociar, para que mejore sus niveles de productividad, ¿no? Entonces, ahí los esfuerzos tienen que estar concentrados en el caso del agro en particular, a mejoras de rendimiento, a mejoras de riego, a paquetes tecnológicos más apropiados para los distintos niveles altitudinales que hay en nuestro país. Por ejemplo, la quinoa, que está creciendo a tasas importantísimas a nivel de exportaciones, que tiene mercados que quisieran tener más quinoa y no somos capaces hoy día de tener mayores niveles de rentabilidad. Entonces, el trabajo ahí, cómo mejoras la productividad de quinoa, hay un tema de paquetes, de estudio, de investigación, de semilla, de riego, de suelo, de fertilización, que tiene que ser un paquete integral que permita avanzar en esos niveles y ponernos por lo menos a tasas de países de la región, ¿no? Si ya no nos queremos comparar con Estados Unidos o con Singapur o Malasia, pues comparémonos al menos con Chile o con Colombia, que ha avanzado mucho más de acuerdo a ese mismo estudio. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos después la misma con la ministra Tribeño. Bien, regresamos con la ministra de la Producción, Gladys Tribeño, para hablar ahora sí sobre los temas sectoriales. Ministra, cuéntenos un poquitito. En el MIPE ustedes han decidido incentivar la formalización
la pequeña y la mediana empresa, ¿cuáles son las medidas que están por adoptar para poder conseguir este avance? A ver, nosotros todavía estamos trabajando en la validación de algunos incentivos que hayan sido diseñados, pero más bien podría yo adelantarte que en el marco de la evaluación que se hizo de la ley vigente, una de las cosas que nosotros observamos es que la ley vigente no permite que una empresa unipersonal se acoja a ese régimen y obtenga todos esos beneficios. Y te quiero explicar un poco. La ley en sí misma no lo plantea, no plantea como requisito que la persona o la empresa que se quiere inscribir tenga que tener, además del conductor, un trabajador adicional. Sin embargo, el reglamento sí lo plantea. Entonces, cuando tú ves el número de empresas que se han formalizado desde el año 2008, no superan las 160.000 empresas en total a la fecha, lo cual es un número bastante pequeño si uno compara el número total de empresas que se crean cada año. Entonces uno dice, pero ¿por qué no se han acogido al régimen si tenemos un mayor número de empresas que se crean todos los años? Lo que ha sucedido es que estas empresas, en muchos de los casos, son empresas unipersonales, es solo el conductor. Por eso hay lo que abunda en la base formal que maneja la SUNAT son personas naturales con negocio, ¿no? En donde no tienen un trabajador adicional registrado en la planilla. Entonces, si no lo tienen, no se podían acoger al régimen. Entonces, es una de las explicaciones. La pregunta es, ¿tenemos que hacer ese ajuste para que puedan acogerse al régimen vigente o lo que tenemos que hacer es crearle un régimen distinto? Justamente en el proceso de discusión y de validación de ese tipo de análisis para ver cuáles son finalmente los incentivos que han funcionado y cuáles no, es que en los que estamos trabajando. Y como esto es un trabajo en equipo, las discusiones y las conversaciones son con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Trabajo, con la propia SUNAT, con el Ministerio de Salud para la parte de seguridad social. Entonces es un trabajo que toma su tiempo. Esta norma que hoy día está vigente tomó más de un año, casi 2 años elaborar el régimen. Entonces hoy día no es que nos estemos tomando mucho tiempo, sino que lo más importante ahora es que los incentivos que se diseñen, ya sea para incorporar hacia esa norma o para crear un documento distinto, sean lo suficientemente atractivos para que la oferta de valor que tiene el Estado sea mejor que seguir por el camino de la informalidad. Y entonces en eso nos estamos ocupando. Una de las grandes barreras que tienen las MIPES para formalizarse, y eso se ha visto en varios estudios, principalmente en El Otro Sendero, el libro publicado por Hernando de Soto, Mario Bibellini y Enrique Erci, es justamente toda esta maraña de regulaciones que requiere para no solo abrir la empresa, sino formalizarla, ¿no? Sobre todo lo que es la parte municipal, licencias de funcionamiento, etcétera. ¿Hay algún tipo de comunicación entre Produce y la Municipalidad de Lima? ¿Va por ahí la cosa o la Municipalidad de Lima no es la encargada de ver ese tipo de cosas, sino las municipalidades a nivel independiente, digamos, sea de San Juan del Lurigancho, La Victoria? Depende, ¿no? Obviamente para temas de tránsito es la municipalidad provincial, dependiendo de las vías, o sea, hay regulación que determina para qué es competente cada nivel, ¿no? Si el provincial o el local. Pero ¿qué es licencias de funcionamiento? Ahí los municipios tienen criterios distintos, por ejemplo, tienen en algunos casos plazos distintos o lógicas distintas. ¿Y no hay cómo uniformizar eso? Sí, justamente en el marco del Consejo Nacional de Competitividad se hizo una mesa de trabajo para ver este tipo de temas. Las licencias de construcción, por ejemplo, cómo se otorgan las licencias de construcción en las distintas municipalidades, dado que es una actividad que está creciendo tanto y además una de los criterios o de los indicadores que se mide del doing business. Entonces era importante analizar eso. Entonces hay una mesa de trabajo que está viendo esos temas, como hay una mesa de trabajo que está viendo todo lo que tiene que ver con los certificados de defensa civil, estas inspecciones que realizan las municipalidades para saber si los establecimientos industriales, comerciales cumplen con todos los requisitos. Ahí uno de los criterios, por ejemplo, que ha sido materia de discusión es si tienen que ser normalizados o estándares para todo tipo de negocio o actividad, o si más bien tenemos que establecer requisitos en función del riesgo de la actividad.
Ya eso marca una diferencia abismal en cuanto a los requisitos que tendría que cumplir una actividad de servicios frente a una actividad de juegos mecánicos o un casino, ¿no? Entonces son criterios distintos. Entonces los desafíos son muy grandes y el trabajo es muy amplio y tenemos instancias a nivel de gobierno que están trabajando en esos distintos aspectos para poder avanzar, para ser, digamos, mucho más proactivos y tratar de facilitar el proceso de implementación de nuevos emprendimientos de todo tipo, no solo los industriales, también los comerciales y de servicios. Ustedes están lanzando también un programa de Capital Semilla. Así es. Cuéntanos un poquitito cuáles son los objetivos que persigue este programa. Ahí, básicamente, esto está alineado a lo que te planteaba de trabajar buscando que los emprendimientos que nazcan con un ADN distinto. Estamos tratando de promover que en el Perú cada vez tengamos más emprendimientos dinámicos y de alto impacto. ¿Y va a otorgar el Capital Semilla para empezar esos? Así es. Nosotros vamos a tener un fondo de Capital Semilla que ha sido ya conversado y forma parte de uno de los artículos de presupuesto que se va a presentar y que se va a aprobar por el Pleno del Congreso en las próximas semanas, que es de 50 millones de soles. Estamos hablando más o menos de, si lo ponemos en dólares, hasta $60.000 que se podrían otorgar a estos emprendimientos. La idea es que estos emprendimientos sean proyectos que incorporen a profesionales peruanos que viven en el exterior, que vienen a hacer equipos de trabajo con profesionales de acá y arman proyectos innovadores que tienen esa lógica, ¿no? Hay mucho dinamismo en todo lo que es el sector tecnológico. Así es. En Huancavelica y en Huancayo se están comenzando a desarrollar clústeres tecnológicos. Así es, hay mucho dinamismo y hay mucho talento. El sector industrial, en donde hay muchos desafíos, el sector de las micro y las pequeñas empresas, que yo los quiero ver más como un sector productivo que tiene vocación de crecimiento. Tengo todo el sector pesquería, en donde hay también muchos desafíos. Es un sector que tiene muchas oportunidades y podríamos se están rehaciendo muchas cosas y todavía se están reordenando, pero creo que hay que mirar eso con perspectiva de largo plazo, porque es una actividad que genera mucho empleo y que genera mucha riqueza para los peruanos y hay que tratar de que siga siendo sostenible para poder permitir eso. Tenemos todo lo que es comercio interno, ¿ya? Entonces ahí están los 4 sectores. Entonces tendría que preguntarte yo en cuál de ellos quieres que te dé mis planes hasta el 2016. Si hacemos un mapeo rápido en comercio interno, lo que queremos es que la actividad comercial a nivel nacional siga creciendo, pero también que crezca de manera ordenada y adecuándose a los reglamentos ambientales que tenemos, porque hay mucho dinamismo en el sector de supermercados. Por ejemplo, nosotros aprobamos los estudios ambientales de los centros comerciales, de los supermercados. Ese sector está creciendo mucho. En el ámbito del sector industrial ya te dije cuáles son esos 3 ejes de trabajo: sofisticar, ampliar, desconcentrar. En el ámbito del sector pesca es digamos, un crecimiento sostenible, ordenado y que favorezca al consumo humano directo, ¿no? Con énfasis en el consumo humano directo y el fortalecimiento de la pesca artesanal. Muy bien, le agradezco muchísimo la visita y espero poderla tener de nuevo para poder hablar en otra oportunidad sobre justamente los sectores pesqueros y de comercio interno que se nos han quedado pendientes. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Gracias por la invitación. Bien, vamos a una última pausa y regresamos.